del electrocardiograma. En un último momento de esta clase vamos a analizar uno o dos trazos electrocardiográficos para que ustedes vean más o menos cómo es la sistematización de lo que es la evaluación del trazo de electrocardiográfico. Entonces, debemos recordar siempre la anatomía cardíaca. Por favor, recuerden apagar sus audífonos para no interferir con la clase. La posición en la cual se encuentra el corazón en el mediastino y los aspectos anatómicos simples o más generales de lo que es el órgano cardíaco, sus aurículas, sus ventrículos, sus distintas válvulas. En este caso, a nosotros lo que más nos interesa es el sistema de conducción y la posición en la cual se encuentra el corazón en el mediastino. Recuerden que está en una posición horizontalizada, donde las aurículas están más superiores, los ventrículos más inferiores, en una situación oblicua hacia donde el ápex se dirige hacia lo que es la línea medio clavicular izquierda. Hay interferencia con los audios. Recordemos de forma sencilla lo que es el sistema de conducción, el cual inicia en el nodo sinusal o nodo de Cave y Flack. Y desde allí parten unos haces que son los tractos o haces internodulares o internodales, que tendríamos entonces tres en la aurícula derecha, que sería el posterior, el medio y el anterior. Y tenemos un fascículo de Bachmann que va hacia la aurícula izquierda, va a llevar el impulso eléctrico hacia esa cavidad cardíaca. Recuerden que el impulso eléctrico nace en el nodo sinusal y se transmite a través de estos nodos o haces internodulares, interauriculares, hacia lo que es el nodo aurículo-ventricular. Y desde el nodo aurículo-ventricular, de donde sufre un retraso fisiológico, pasa a lo que es el haz de His y de este a través de las ramas cardíacas derecha e izquierda a las cavidades ventriculares. Recuerden que la rama izquierda se subdivide en una rama o un fascículo antero superior y en un fascículo póstero inferior, y tienen bastante relevancia ya que tiende o existen patologías en las cuales hay hemibloqueo izquierdo anterior o hemibloqueo izquierdo posterior, que nos va a generar unas alteraciones electrocardiográficas que se pueden diagnosticar a través de este estudio. Por favor, les recuerdo modificar o apagar el audífono para no interferir con la clase. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es sencillamente la impresión en un papel milimetrado de la actividad eléctrica del corazón, ¿ok? A través de la cual nos permite a nosotros realizar una gran variedad de diagnósticos, nos permite verificar varias cositas. ¿Cuáles son las partes del electrocardiógrafo? Que es la máquina que hace el electrocardiograma. Tenemos el electrocardiógrafo, vamos a tener básicamente un papel milimetrado sobre el cual se va a inscribir el registro electrocardiográfico, y es lo que nosotros vamos a leer al final del estudio. Vamos a tener también unos cables de conexión entre el paciente y la máquina, y vamos a tener estas piezas que ustedes ven acá, que son los electrodos. Esos electrodos son 6 precordiales y 4 de las extremidades. Generalmente los de las extremidades están identificados con colores, lo cual nos permite colocarlos de forma más rápida aplicando una simple mnemotecnia. Debemos recordar que la máquina debe estar calibrada para poder obtener una correcta medición. Primero les voy a recordar que cada cuadro pequeñito de estos que ustedes ven acá en el papel milimetrado equivale a 0.04 segundos en el eje horizontal, el cual mide tiempo. ¿Ok? Y en el eje horizontal, cada cuadrito chiquitico mide 0.1 milivoltios, el cual mide voltaje en el eje vertical. Fíjense que un cuadro grande está compuesto por 5 cuadros pequeños, por lo tanto, ese cuadro grande va a equivaler en el eje
vertical a 0.5 milivoltios y en el eje horizontal a 0.20 segundos. En un electrocardiógrafo estándar, la velocidad debe estar calibrada a 25 milímetros por segundo y la amplitud a 1 milivoltio por cada 10 milímetros, perdón. Entonces, si ustedes sacan cuenta, acá en la imagen inferior se van a dar cuenta que si sumamos otro cuadro grande, que serían 10 milímetros, porque cada cuadrito chiquitico mide 1 milímetro, entonces tendríamos el estándar que es 1 milivoltio por cada 10 milímetros en lo que es el eje vertical, y en el eje horizontal, si sumamos 0.20 segundos, ajá, hay alguien que está haciendo interferencia, por favor apaguen los audífonos. Si sumamos en el eje horizontal lo que es el número de cuadros chiquiticos, que equivalen a 0.04 segundos, y lo multiplicamos por 5, que es lo que contiene un cuadro grande en el papel milimetrado, vamos a tener 0.20 segundos. Si multiplicamos eso por 5, nos da 25 milímetros por segundo. Ok, recuerden que 5 cuadros grandes me van a equivaler a un segundo. 0.20 segundos multiplicado por 5 me da eso, ok. Me da 100. En este caso, 0.20, 0.20, 0.20. Ya dicho esto, entonces tienen que entender que estos parámetros de estandarización los pueden modificar ustedes también en la máquina directamente si no están de esta forma. Y generalmente, fíjense cómo en el papel aparece la velocidad a la cual se está realizando el trazo electrocardiográfico. Los electrodos, de forma rápida y sencilla, ya esto es algo que todos conocemos. Vamos a tener electrodos periféricos, generalmente son 4 para cada extremidad. Recordar que están identificados colores y letras. R, brazo derecho, right. L, brazo izquierdo, left. Pierna, foot. F, y el neutro se encuentra en la pierna derecha. ¿Ok? Si el paciente está amputado, el electrodo correspondiente se coloca en el muñón de la extremidad amputada o en su efecto en la región del torso más cercana, para que tengan en consideración ese dato. Los electrodos precordiales son 6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Dónde se ubican? El B1 en el cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. B2 en el cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. B3 en la mitad de la distancia que hay entre, o a mitad de camino, entre la distancia que hay entre B2 y B4, o sea, en una posición intermedia entre esos otros dos electrodos. B4 en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular. B5 en la misma línea horizontal que el electrodo 4, pero en la línea axilar anterior. Y B6 en la misma línea horizontal que los electrodos B4 y B5, pero en la línea medioaxilar. Que quiero que memoricen de estas dos láminas anteriores, que las derivaciones de los miembros o derivaciones del plano frontal van a medir la dirección y sentido del impulso eléctrico en ese plano, mientras que los electrodos precordiales van a medir la dirección o impulso, la dirección y sentido del impulso eléctrico de los vectores que se generan por la despolarización cardíaca en el plano transversal u horizontal. Tenemos así derivaciones del electrocardiograma, las derivaciones de las extremidades o del plano frontal, como ya les estaba indicando. Son las derivaciones del electrocardiograma que se obtienen de los electrodos colocados en las extremidades. Aportan datos electrocardiográficos del plano frontal o coronal, de los potenciales que se dirigen desde arriba hacia abajo o viceversa. Es lo que les trataba de explicar. Todas las derivaciones del plano frontal de los miembros van a generar información en el electrocardiograma en base a este plano. Es decir, la dirección o sentido de los vectores que se generen de la despolarización del electrocardiograma van a ser interpretados por estos vectores en este plano, en el plano frontal. Derivaciones bipolares registran diferencias de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes. Así tenemos que las derivaciones bipolares son de 1, de 2 y de 3. De 1 va a registrar la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Su vector está en dirección a 0 grados, como ustedes ven acá en la imagen, de 1. De 2 va a registrar la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y su vector está en dirección a 60 grados.
acá, como ven de 2. Es decir, todo lo que se acerque en esta dirección de esos vectores va a ser medido por el electrocardiógrafo como una deflexión positiva, va a ser marcado en el trazo de papel como una deflexión positiva hacia arriba, partiendo de la línea base. Y de 3, nos establece una diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Su vector está en dirección de 120. Si lo ven en el sistema exaxial, T3 tiene su vector en dirección de 120 grados y todo vector electrocardiográfico que se genere de la despolarización cardíaca en el plano frontal que se dirija en esa dirección hacia abajo y en este caso, hacia la derecha, va a marcarse con una deflexión positiva en el trazo de papel del electrocardiograma. Derivaciones monopolares, tenemos así las derivaciones ABR, ABL y ABF, también miden lo que es el vector electrocardiográfico en el plano frontal, ¿ok? En el plano coronal. ABR lo que es medir prácticamente su vector se va a localizar en, como ven acá, menos 150 grados. Esto se corresponde con el hombro derecho. ABL en 30 grados se dirige su vector en esa dirección y sentido, menos 30 grados, y se va a ubicar en el hombro izquierdo, y ABF hacia lo que es la región inferior, hacia la pierna izquierda en este caso, y su vector se va a ubicar en 90 grados. Entonces, todo lo que se dirija en ese sentido o dirección, todo vector cardíaco que se genere la despolarización cardíaca que se dirija en ese sentido o dirección va a generar deflexiones positivas en esas derivaciones y así serán marcadas en el papel del electrocardiograma. Ya vamos a entender esto más adelante. Y las derivaciones precordiales, por eso les pongo esta imagen, ellas miden lo que es la conducción eléctrica cardíaca, pero en el plano transversal, en un plano horizontal. Y por eso deben siempre recordar esta imagen, porque nosotros aquí lo que nos va a interesar principalmente es si el vector se dirige de atrás hacia adelante y si va hacia la izquierda o hacia la derecha, porque todo vector que se dirija, por ejemplo, de atrás hacia adelante y se venga hacia el lado derecho, lo va a marcar B1 o lo va a ver B1 como si se estuviese acercando esa conducción eléctrica y lo va a marcar como una deflexión positiva en el papel. En cambio, si el vector se genera y va en dirección hacia la izquierda, de atrás hacia adelante, pero más hacia la izquierda, B1 lo va a ver alejándose y puede marcarlo como una deflexión negativa. Esos son conceptos básicos que debemos entender para poder después tener claro por qué se generan determinados tipos de ondas. Les voy a dejar este video unos segundos para que afiancen los conocimientos y continuamos con la clase.
hablar de las neoplasias. Y le pongo en chiquitito. Bueno, ya ahí les mostré el video de un resumen de todo lo que estábamos conversando para profundizar un poquito más el conocimiento o quizás alinear un poquito más los conceptos. Recuerden por favor apagar los audífonos para continuar. Entonces, tenemos ahora, vamos a hacer un repaso rapidito y sencillo de los vectores en el electrocardiograma. Obviamente todos estos puntos son mucho más complejos y profundos. Debemos, ya teniendo en cuenta cómo las distintas derivaciones ven lo que son esos potenciales de acción o de despolarización cardíaca en los distintos planos, debemos saber para qué nos sirve eso y nos va a servir sencillamente para entender por qué se generan las ondas a través de los vectores. Los vectores sencillamente se generan, la máquina los determina automáticamente en base a lo que es el promedio de los distintos vectores que se generan a raíz de la despolarización o de lo que es la conducción eléctrica a través del músculo cardíaco. Entonces, el vector promedio de la despolarización auricular es este que ustedes ven acá. Es un vector que va desde, en un paciente pues, sin patología, va desde derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Si ustedes colocan este vector a este nivel en el sistema exaxial que les muestro acá sobre el tórax de un paciente, se van a dar cuenta que el vector, por ejemplo, va en dirección de lo que es la derivación D1. Y por eso la onda P en D1 va a ser positiva, como ven aquí en el ejemplo. Pero si, por ejemplo, nos vamos al caso contrario, vemos que ese vector que estamos traspolando desde esta imagen acá al sistema exaxial va en dirección totalmente opuesta a ABR. Y por eso en ABR la onda P generalmente es negativa. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan y así realicen el ejercicio con todas las derivaciones y se van a dar cuenta de por qué en una derivación se marca la onda de forma positiva, en otras negativas o en otras puede inclusive ser bifásica. Asimismo pasa con el vector de despolarización del tabique ventricular. Les vuelvo a citar el mismo ejemplo. La máquina saca el promedio de los vectores de despolarización que genera la corriente eléctrica o los impulsos eléctricos a través del músculo cardíaco y establece un vector promedio, que en este caso es el que ven acá en el sistema exaxial. Si ustedes traspolan eso a este sistema exaxial que les muestro acá sobre el tórax del paciente y con el corazón en el centro, ustedes van a ver que, por ejemplo, él se aleja de lo que sería la derivación ABL y por eso aquí se marca una onda Q como primera onda del complejo QRS en la despolarización del tabique ventricular. Mientras que si nos vamos y colocamos ese vector acá y lo comparamos con el sentido de lo que es la derivación ABR, nosotros vemos que va más o menos en dirección de ABR y por eso ABR lo marca como una pequeña R acá o el inicio de la onda R del complejo. Entonces, así es como podemos entender lo que son los vectores electrocardiogramas. Lo mismo pasa con la despolarización ventricular, como ustedes ven a continuación. El mismo concepto, la misma aplicación a esta lámina. Y también tenemos que saber que los vectores de despolarización son
a nivel ventricular tenemos una despolarización del tabique, una despolarización ventricular como tal, y tenemos también en última instancia el vector basal de despolarización ventricular. Y todos ellos nos van a generar todas esas ondas que forma el complejo QRS. Por eso es que tenemos esas características en el complejo. Y tenemos un vector de repolarización ventricular que nos va a generar la onda T. Y los principios, porque yo lo que quiero es que se lleven los principios para que ustedes después puedan entender el por qué se generan las ondas. Como les repito nuevamente, la máquina se genera un impulso eléctrico que se dispersa por todo el músculo cardíaco. Todo ese impulso eléctrico tiene dirección y sentido, y el electrocardiógrafo se encarga de establecer de todas esas direcciones y sentidos que las interpreta como vectores. Ella saca un vector promedio, y ese vector promedio es el que nosotros tenemos acá. Ese vector promedio ustedes lo proyectan en el sistema exaxial en esta figura, o en lo que es esta proyección de lo que son las derivaciones precordiales, que como les dije miden en lo que es el plano transversal, y así ustedes van a entender por qué ABR marca unas deflexiones de un tipo, y por ejemplo B6, que está en una posición totalmente contraria, marca las deflexiones de otro tipo. Ok, tomando en cuenta que los vectores van, generalmente, por ejemplo, el vector de despolarización ventricular va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Y tomando en cuenta la dirección normal de ese vector, ustedes pueden entender cómo se comporta la interpretación o el trazo a nivel de lo que son los planos frontales y los planos transversales. La onda, vamos a hablar sencilla, de forma clara y concisa de las ondas. La onda P es la primera onda del electrocardiograma. La duración normal de la onda P por sí sola es de 0.10 segundos, es decir, 2.5 milímetros, es decir, 2.5 cuadritos chiquiticos. Recuerden que cada cuadrito equivale a 1 milímetro. La amplitud máxima es de 0.25 milivoltios, 2.5 milímetros de alto, cuando es generada por el nodo sinusal es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, donde es negativa, y en B1, que suele o puede ser isodifásica o negativa. Inclusive tiene mucho valor la verificación de la onda P en la derivación B1, porque nos puede ayudar a identificar crecimientos auriculares, alteraciones a este nivel, además de la observación de 1 y de 2. En los crecimientos auriculares, la onda P puede aumentar en altura o en duración y estar ausente en la fibrilación auricular. Intervalo PR. El intervalo PR representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular. Se mide desde el inicio de la onda P, desde este inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R, depende de la morfología del QRS que lo sigue. ¿Ok? Su medición normal es entre 0.12 y 0.20. Cuando está por debajo de 0.12 es patológico. Por ejemplo, si se acompaña de la onda delta, estamos en presencia de un Walsh-Parkinson-White. En los síndromes en los cuales está por encima de 0.20, podemos estar en presencia de bloqueos, por ejemplo, de tipo auriculoventricular, ya sea de grado 1, grado 2, MOVIC 1, MOVIC 2 o grado 3. En caso de bloqueo auriculoventriculares puede estar alargado, como ya les decía. Onda Q, la onda Q normal suele ser estrecha, suele medir hasta 0.04 segundos de ancho y no supera el 25% del complejo QRS. En algunos libros lo determinan que no debe superar 1/3 de lo que es el tamaño de la onda R que la sigue. Puede verse una onda Q relativamente profunda en D3 en corazones horizontalizados y un QS en ABL en corazones verticalizados. Es normal una onda Q profunda en ABF. Siempre deben correlacionar cualquier hallazgo con la clínica, no olviden eso. Recuerden que tenemos ondas Q patológicas, eso se va a ver cuando, bueno, nosotros lo damos en lo que son los cursos intensivos universitarios de electrocardiografía, cuando abordamos lo que son las patologías isquémicas. Entonces, las ondas
o intervalos. En este caso vamos a hablar de la onda R, es la primera onda positiva del complejo QRS, puede estar precedida de una onda negativa, onda Q o no. A veces el complejo empieza por una onda R y no la precede una onda Q. Si en el complejo QRS hubiese otra onda positiva, esta se denominaría R', y esto es característico de los bloqueos de rama, derecho o izquierdo, o inclusive lo podemos ver también como una característica de los bloqueos bifasciculares, por ejemplo, un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior o posterior. Las ondas S es la onda negativa que aparece después de la onda R, ¿ok? Acá la tenemos. Tenemos una onda Q, ya la mencionamos, una onda R y una onda S. Ese es el complejo QRS por excelencia, el que todos conocemos, el que nos enseñan de librito, como dicen por ahí. Esto nos va a formar el complejo QRS, que también tiene sus características. Está conformado por las ondas QRS. No siempre es así, como les dije, a veces puede tener morfologías variables, como por ejemplo RS, y no tener onda Q, o QR y no tener onda S. Su valor normal está comprendido entre 0.06 y 0.10 segundos, importante porque ya a partir de 0.10 hablamos de mi bloqueo de rama o bloqueos incompletos, y a partir de 0.12 hablamos de bloqueos completos. Representan la despolarización de los ventrículos, y si en un complejo QRS hay una mínima onda positiva inicial, por muy pequeña que sea, esta será una onda R. Y la onda negativa que le sigue es una onda S, no una onda Q. Muy pendiente con eso. Acá, por ejemplo, tenemos una pequeña deflexión negativa, que sería la onda Q, una deflexión positiva, que sería la onda R, y una deflexión negativa final, que sería la onda S. El intervalo QT representa la sístole eléctrica ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su medida varía con la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor, y eso se hace a través de la fórmula de Bassett, en la cual dividimos el intervalo o el valor del intervalo QT entre la raíz cuadrada de el intervalo RR, o el intervalo que existe entre dos ondas R consecutivas. Los valores normales, señores, generalmente está por debajo de 0.40, ¿ok? Entonces así tenemos el segmento ST. El segmento ST es el segmento que generalmente sigue a lo que es la onda S, ¿ok? Es un segmento que generalmente es un segmento de recta que está sobre la línea base, y las principales alteraciones que vamos a ver de este segmento son los supradesniveles o los infradesniveles. Y esto lo vamos a abordar en las patologías isquémicas, como por ejemplo los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST o con infradesnivel del segmento ST, que inclusive es así como se dan a conocer en el momento del diagnóstico, cuando estamos en la emergencia médica. Esto lo abordaremos más adelante. Ok, la onda T, la repolarización de los ventrículos es lo que representa esta onda. Generalmente es de menor amplitud que el QRS, que le precede. En un electrocardiograma normal es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR. Normalmente es asimétrica y su porción ascendente es más lenta que la porción descendente. Su amplitud máxima es menor de 5 milímetros en las derivaciones periféricas y menor de 15 milímetros en las derivaciones precordiales. ¿Ok? La cardiopatía coronaria isquémica y los trastornos hidroelectrolíticos son algunas de las causas por las cuales se puede alterar la onda T. Bueno, las cardiopatías isquémicas, ya ustedes recordarán seguramente las inversiones de las ondas T, y recordarán, por ejemplo, en la hiperpotasemia, las alteraciones electrolíticas que generan ondas T picudas. Entonces, ahora vamos a terminar la clase con lo que es el análisis de la lectura del electrocardiograma normal. Debemos empezar por el ritmo sinusal. Entonces, antes de eso, tienen que ustedes tener siempre una sistemática
de evaluación de lo que es la frecuencia, de lo que es el electrocardiograma. Esa sistemática va a ser la siguiente. Ustedes van a empezar por determinar si el paciente tiene ritmo sinusal. Después de esto, ustedes van a pasar a verificar la frecuencia cardíaca. Posterior a eso, ustedes van a determinar si lo que es el valor del intervalo PR, que debe estar entre 0.2 y 0.20, luego de eso van a medir el QRS, que debe estar entre 0.6 y 0.10, luego van a medir el QT y por último van a sacar el eje. Recuerden los valores del QT, hay unas tablitas específicas. A grosso modo les voy a dar los siguientes datos. El QT por ejemplo, un varón adulto normal debe estar por debajo de 0.43. Se considera alterado cuando este está por encima de 0.45. ¿Ok? En el caso de las mujeres, es normal que esté por debajo de 0.45. Se considera alterado cuando está por encima de 0.47. Tengan eso en consideración. Y recuerden que se puede sacar el QT corregido con la fórmula de Bassett. Y recordar la forma de calcular el eje, que ya les he enseñado 3 en la clase anterior y hoy es importante que lo repasemos. Ahora, les recuerdo lo siguiente, el ritmo sinusal. ¿Cómo sabemos si un paciente tiene el ritmo sinusal? Se debe determinar, desde luego, el ritmo sinusal de la siguiente manera. Tiene que haber una onda P positiva en D1, D2, ABF y negativa en ABR. Los intervalos PR deben ser constantes, es decir, no deben estar alargados, debe ser entre 0.12 y 0.20. Todas las ondas P deben ser seguidas de un complejo QRS y los intervalos PP y RR deben ser constantes. La morfología de la onda P debe ser igual, también debe ser la misma en cada derivación. Entonces ustedes ven acá que tenemos ondas P que se continúan con un complejo QRS, son positivas en todas las derivaciones, a diferencia de ABR, que la estoy ubicando. En ABR debería ser negativa, acá la vemos, la onda P es negativa en ABR. Vemos que los intervalos RR y PP son siempre iguales, son constantes. Esto lo vemos mejor en la derivación larga de D2 que vemos abajo y podemos observar también si medimos el intervalo PR que está entre 0.12 a 0.20, no sobrepasa en la medición un cuadro grande. Entonces esas son características que ustedes deben tomar en cuenta para establecer si hay o no ritmo sinusal. La frecuencia, hay varias formas de calcularla. Esta es una, particularmente a mí no me gusta. Empiezan a contar a partir de una onda R. Entre estas dos toman dos ondas o un intervalo RR y a partir de acá empiezan a contar con esta numeración 300, el siguiente cuadro sería 150 y así continuaríamos 100, 75 y 60. Entonces en este caso podríamos decir que el paciente tiene una frecuencia de 100 latidos por minuto. Es un aproximado. Ahora, las que a mí me gustan son las siguientes. Tú sencillamente vas a medir, vas a contar el número de cuadros grandes que hay entre dos ondas R consecutivas y vas a dividir 300 entre el número de cuadros grandes y eso te da la frecuencia. O una más específica, puedes contar el número de cuadros pequeños que hay entre dos ondas R grandes y van a dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños y eso te va a dar una frecuencia